Hola, yo presentaré a Edward Tolman. Edward Tolman nació en Newton, Massachusetts en 1886 y murió en 1959. Al empezar su vida profesional, Tolman decidió entrar al MIT, atribuyendo esta decisión a la presión familiar que él sentía. Sin embargo, a pesar de haber estudiado carreras tecnológicas, Tolman siempre estuvo interesado en lo que hace a la gente funcionar. Debido a esto, al leer Principios de la Psicología de James, Tolman se cautivó por esta psicología. Al empezar ya su vida como psicólogo, Tolman trabajó en el laboratorio de Münsterberg, el cual usaba la introspección como método de investigación. Tolman encontró la introspección curiosa debido a que en las investigaciones de los estudiantes, la introspección era el método menos utilizado, por lo que empezó a sentir que algo estaba mal y que había una clara contradicción. Tolman entró a un curso en Yerkes. Aquí fue cuando conoció el texto de Watson sobre psicología comparativa. Al conocer esto, Tolman lo comparó con sus experimentos y los de Münsterberg, y encontró que para él, Watson tenía una definición apropiada. Para terminar, luego de que Tolman conociera la psicología de la Gestalt y a Kurt Lewin, publicó una serie de investigaciones como su investigación en la disertación y las investigaciones sobre problemas convencionales del pensamiento sin imágenes, entre otras. Bueno, este es el índice de lo que hablaremos sobre Tolman. Entonces empezaremos con conductismo cognitivo, seguiremos con aprendizaje inventivo, aprendizaje latente, luego haremos una pequeña actividad, luego seguiremos con aprendizaje por insight, aprendizaje de lugar contra respuesta, quiz de aprendizajes de Tolman y terminaremos con el modelo teórico y las preocupaciones generales de Tolman. Entonces, para empezar, el conductismo cognitivo de Tolman, pues esta sección me pareció importante explicarla, ya que si bien Tolman era conductista, él incluyó, a diferencia de los demás autores de este texto, el factor cognitivo dentro del mismo conductismo. Para explicarles un poco mejor esto, básicamente Tolman descubrió que la conducta de los animales que él estudió no era mecánica, sino que iba mucho más allá de eso. Y además de esto, también descubrió que si bien nosotros aprendemos información del mundo, esta información se puede usar de forma flexible. ¿Cómo así? Básicamente es que la información que aprendemos no necesariamente la utilizamos, sino que a veces esperamos el momento en que la necesitamos para usarla. Más adelante entraremos un poco más a fondo en el tema. Este conductismo cognitivo de Tolman se divide en 4 tipos de aprendizaje que él descubrió. Para terminar con su modelo teórico, esos aprendizajes son los que les estoy mostrando aquí en el diagrama, que son aprendizaje inventivo, aprendizaje por insight, aprendizaje de lugar contra respuesta, aprendizaje latente, y estos en conjunto hacen el modelo teórico de Tolman. Seguiremos con la explicación de aprendizaje inventivo en laboratorio de ratas. Este aprendizaje, como bien lo dice el nombre y el resto de aprendizajes de Tolman, se dan en laberintos de ratas. Para este en específico no se explica el experimento como tal, sino más bien las observaciones que Tolman hizo sobre la conducta de las ratas. La primera observación fue que las ratas no se amoldaban al estampado mecánico, o sea, a la conducta mecánica, que los reportes de estímulo-respuesta describían. ¿A qué hace referencia esto? A que Tolman empezó a observar que las ratas, más que estar guiadas por sus estímulos, recompensas y castigos, su comportamiento demostraba que éstas pensaban, utilizaban su inteligencia y tenían un propósito. El hecho de que estas ratas quisieran ciertas cosas hacía que ellos aprendieran cómo alcanzarlas. Entonces,
De acuerdo con esto, cabe decir que Tolman descubrió que las ratas se aprendían el patrón general del laberinto, que es lo que les estoy mostrando, y esto se denominó como mapa cognitivo. Para que me entiendan mejor, les pondré un ejemplo más cercano. El mapa cognitivo es el conocimiento global de las ubicaciones que tenemos, como por ejemplo tu casa. Tú sabes que en tu casa dónde quedan los cuartos, tú sabes dónde está el baño, dónde queda pues la cocina, tienes como un mapa mental, te puedes hacer una idea mental sobre los lugares que hay en tu casa. Pero más que solo esto es también saber dónde están las mesas, los muebles, en la cocina tú sabes dónde están los vasos, los cubiertos, sabes en la nevera en dónde encontrar la leche. Tienes una imagen mental de dónde están las cosas ubicadas en tu casa. Entonces, conociendo ya esto, también quiero enfatizar que si bien Tolman está dentro de los conductistas, él quiso desarrollar un conductismo nuevo, que no fuera tan cerrado. A este conductismo se le denominó conductismo molar, y este tuvo como preocupación central el propósito y la cognición, pero de igual manera se debía basar en observaciones objetivas de la conducta. Entonces, de acuerdo con esto, la psicología para Tolman era una ciencia objetiva de la conducta que tiene como materia el estudio de conductas molares. Entonces, estas conductas o actos molares son propositivos, dirigidos a una meta y cognitivos. ¿Cómo así? Básicamente es lo que he dicho anteriormente, son actos con intención y cognición. La intención es lo que se quiere hacer y la cognición sería lo que ya se sabe o se conoce para llevar a cabo la intención. Sin embargo, la rata no solo aprende que hay una meta y sus actos molares entonces solo son llegar a la meta, sino que ésta aprende que hay una recompensa. Entonces, pues no solo tiene la intención de llegar a la meta, sino que ya sabe que hay una recompensa y aparte de eso, sabe que es una recompensa específica. Entonces, esto es demasiado impresionante, por lo tanto, pues a esto viene la frase que les estoy colocando aquí, que dice diferentes recompensas tienen diferente valor y afectan la conducta de manera diferente. Esto se demuestra en el experimento de Simons, que se los puedo explicar brevemente, que es que él escogió 3 ratas, a una le daba pan con leche cuando llegaba al final, a otra le daba semillas de girasol y a otra la retiraba del laberinto. Lo que pasó con estas ratas es que la que él retiraba del laberinto corría más lento, la que le daba semillas de girasol corría más rápido y la que le daba pan con leche corría pues normal. Sin embargo, el problema con esto fue que cuando a las ratas que se les daba semillas de girasol, se les quitaban las semillas de girasol y digamos las quitaban del laberinto, estas ratas lo que hacían era como enojarse o decepcionarse y entonces pues su conducta disminuía, su conducta se volvía diferente, se volvían más torpes, entorpecían la conducta, entonces corrían más lento. Entonces estas ratas adquirieron expectativas específicas y pues como les digo se decepcionaban o se regocijaban al ver las recompensas que el experimentador les daba. A continuación entraré a explicar el aprendizaje latente. Entonces, bueno, para empezar con este aprendizaje explicaré el experimento que Tolman hizo en este laberinto de ratas. En este laberinto hubo 3 grupos de ratas. A 2 no se les dieron comida al inicio, o sea, se les daba la comida después de varios ensayos y hubo una que sí les daban comida desde el inicio. Estos 2 grupos de ratas que no les dieron comida al inicio, pero después de un número de ensayos comenzaron a darles comida, cuando no se les daba la recompensa, corrían más lento, cometían más errores. Ya cuando empezaron a recibir la recompensa, empezaron a mejorar
conducta, su habilidad, empezaron a correr más rápido, llegar más rápido a la meta. Por lo tanto, Tolman concluyó que al inicio del experimento las ratas aprendían el patrón general del laberinto, por lo que cuando recibían la comida utilizaban este mapa para poder correr más rápido y llegar a su meta más ágilmente. Esto lo puedo conectar con lo que dije en la primera diapositiva, que lo que dije fue que el aprendizaje de información se podía utilizar de una manera flexible. Si bien las ratas saben la ubicación del laberinto, no hacen uso de este hasta que obtienen la recompensa y necesitan ser ágiles. Por lo tanto, con estas observaciones, Tolman concluyó que el aprendizaje no se da solamente con reforzadores, por lo que esto se tomó como una crítica a la ley del efecto y pues los defensores de esta ley eh, respondieron pues a esta crítica diciendo que los reforzadores, aunque fueran mínimamente, serían como la curiosidad por el laberinto y el sentimiento de libertad que les daba llegar a la meta. Entonces, pues si esto fuera así, igualmente estos teóricos tendrían que ampliar sus posturas. Entonces, como que eso era lo que Tolman decía. Entonces, pues en este momento, con este video, lo que les quiero mostrar es que quiero comparar el aprendizaje latente aprendido en ratas con nosotros, con nuestro día a día. Resulta que nosotros conocemos o tenemos mapas cognitivos de todo nuestro alrededor, como cuando les hablé de la cocina. Si bien nosotros sabemos dónde se encuentra cada objeto en la cocina, no hacemos uso de este conocimiento hasta que lo necesitamos. Tú sabes dónde están los vasos, pero solo vas a recordar la posición de cada uno cuando necesites encontrar uno en específico. Otro ejemplo es cómo nos está mostrando el video, que nosotros conocemos las ubicaciones de los lugares que más frecuentamos en nuestro diario vivir. Como muestra el video, conocemos la ruta del bus o el carro que nos lleva a la universidad. Entonces la conocemos tanto que podríamos ubicarnos en un punto del recorrido para que estos nos recojan y bastante curioso. Entonces ahora lo que quiero que piensen es que todos conocemos las cañas gordas, pero si yo les dijera que me ubiquen el tubo exactamente dónde queda, al lado de qué, ahí empiezan ustedes a utilizar este aprendizaje latente, este aprendizaje que tienen guardado, pero que pues al fin y al cabo no utilizan tanto. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a decir, bueno, ¿y qué queda al lado? ¿Cómo le digo que llegue? Yo siempre he pasado por ahí, pero no sé qué exactamente queda al lado. Entonces, a continuación les pondré una actividad que se llama ¿a qué pertenece la frase? Entonces para esta actividad tendrán 10 segundos para responder, deben elegir la opción correcta y bueno, la conducta de las ratas estaba guiada por su inteligencia al tomar decisiones y su propósito o los estímulos proporcionados como la comida y la curiosidad. Correcto. La conducta de las ratas estaba guiada por su inteligencia al tomar decisiones y su propósito. No está guiada por la comida ni por la curiosidad, debido a que, como expliqué antes, las ratas encontraban la salida una y otra vez con o sin comida en la salida. Lo que de verdad guía la conducta de estas ratas es el propósito y la meta que ellas mismas se ponen. El conocimiento global que tenemos sobre los lugares que asistimos hace referencia a aprendizaje latente o mapa cognitivo.
Correcto, el conocimiento global que tenemos sobre los lugares que asistimos hace referencia a mapa cognitivo. No es aprendizaje latente debido a que este aprendizaje hace referencia al aprendizaje de una información que utilizamos cuando necesitamos. Si bien el aprendizaje latente necesita el mapa cognitivo, es el uso de este que hace que se denomine aprendizaje latente. Continuaremos con el aprendizaje por insight. Para empezar, me gustaría aclararles a qué se le denomina aprendizaje por insight. Si bien sé que lo hemos visto anteriormente, me di cuenta que yo no lo tenía tan claro y de pronto alguno de ustedes tampoco. Entonces, ¿qué es el insight? Se le denomina aprendizaje por insight al aprendizaje que se da repentinamente. Se necesitan varios intentos y una comprensión global e identificación de los elementos más relevantes. Para que me entiendan mejor, les puedo poner como ejemplo el experimento de Kohler que él usó con los monos. Entonces, pues los monos les ponían una banana y pues ellos no sabían cómo alcanzarlas, pero le ponían como un palo para que ellos la alcanzaran. El caso es que estos monos empezaban a intentar, y luego de repente como que se les venía a la cabeza el cómo hacerlo y entonces lo hacían. Eso es un aprendizaje por insight, un aprendizaje que sea repentino. Lo que les iré contando irá pasando a la misma vez en el video. Entonces, ahora sí les explicaré este experimento. Primero que todo, el laberinto de las ratas no tenía paredes. Pues no es como el que están viendo en este momento, porque esto pues es como una réplica de algunos estudiantes. Entonces, como el experimento, como el laberinto no tenía paredes, entonces lo que hacían era poner a las ratas en condiciones normales, o sea, sin hambre, en una condición normal, a que ellas recorrieran el laberinto. Luego metían las mismas ratas, pero hacían que estuvieran hambrientas, entonces estas ratas recorrían el laberinto pues con otra intención. El laberinto constaba de 3 rutas y las 3 rutas tenían diferentes longitudes desde la salida hasta la meta, pero todas tenían pues el mismo final. Entonces, al meter las ratas hambrientas, estas ratas lo que hacían era elegir el camino más corto para llegar a la meta. Cuando Tolman descubrió que las ratas elegían el camino más corto, denominó este comportamiento como la ley de menor esfuerzo. Esta ley hace referencia a que la rata o el animal, para elegir el camino que le requiera, la rata o el animal va a elegir el camino que le requiera menos tiempo o menos esfuerzo para conseguir su meta. Entonces, como les está mostrando aquí el experimento, pues tuvieron una prueba fallida del camino corto con reforzador. La ratica pues está mirando cómo hacerlo. Ella averigua y luego pues ya logra encontrar la salida. Entonces pues yo lo que les quería como explicar mejor es que del mismo modo nosotros los humanos actuamos igual. Entonces pues les quiero poner un ejemplo como algo que me pasaba a mí personalmente, y era que cuando yo llegué a la universidad pues yo no la conocía muy bien. Entonces, para llegar al lago, yo lo que hacía cuando estaba, pues yo llegaba como en Almendros y tenía que ir al lago. Entonces, yo lo que hacía era irme pues hasta la capilla y bajar a Central y luego ir hasta el lago. Entonces, pues a mí ese me parecía el camino correcto porque yo no conocía más y pues yo tampoco me iba como a arriesgar. Sin embargo, cuando yo empecé a conocer más la universidad, me di cuenta que había el camino por detrás de la universidad, y entonces ya lo que yo hacía era llegar a Almendros, pues a coger por Samán ahí detrás y llegar rápido al lago. Entonces, lo que les quiero mostrar es que nosotros los humanos siempre buscamos lo que requiera menos esfuerzo, lo que tenga menos escalera, lo que me
cueste menos, si está lloviendo, pues por donde no me moje, ¿cierto? Entonces esa es la ley del menor esfuerzo. Para concluir este aprendizaje, Tolman creía que sus ratas habían mostrado insight debido a que éstas habían aprendido un mapa cognitivo del laberinto global y no un mapa solamente como del camino hacia la meta, ya que cuando se le tapaba el camino, pues la rata lo que hacía era coger el siguiente camino más corto. Entonces, pues el siguiente aprendizaje que discutiremos será el aprendizaje de lugar contra respuesta. Para este aprendizaje, Tolman utilizó un modelo de laberinto como el que les estoy para el aprendizaje. Tolman utilizó un modelo de laberinto como el que les estoy mostrando en el video. Entonces la idea era que las ratas comenzaran en A y terminaran en B, porque pues en B está la comida. Entonces la crítica más importante de este experimento fue el hecho de que se cuestionara a Tolman qué era lo que en realidad aprendían las ratas, una respuesta específica o el mapa cognitivo. Entonces lo que Tolman decía era, si ellas aprenden una respuesta específica, lo que tienen que hacer es caminar de C a D, ya que están aprendiendo a voltear a la derecha y pues esa no era la posición que Tolman quería. En cambio, pues si estaban aprendiendo un mapa cognitivo, tenían que correr de C a B. Entonces, esto fue lo que Tolman mostró, y lo que las ratas estaban demostrando era si habían encontrado si habían aprendido una respuesta específica o un mapa cognitivo. Entonces, este fue el experimento que hizo. Obviamente no está perfecto, pero muestra, o sea, es como una imagen que les puedo mostrar para que entiendan más o menos. Entonces ellas empiezan en A, la comida está en B, ellas están recorriendo pues el laberinto, están viendo qué encuentran, dónde está la comida. Entonces, mientras el video corre, porque es un poco largo, les iré explicando otro tipo de laberinto que él usó, que es este que les estoy mostrando en el cuadro. Aquí les explicaré el aprendizaje de respuesta y el aprendizaje de lugar. El aprendizaje de respuesta, como el cuadro lo dice, las ratas comienzan al azar desde F1 o F2. Estas ratas encuentran el alimento siempre a la derecha. Entonces, si retomamos el laberinto anterior, las ratas siempre encontrarán el alimento a la derecha. Si empiezan en A, lo encontrarán en B, y si empiezan en C, lo encontrarán en D. Estas ratas, a las que les pusieron el alimento siempre a la derecha, se les dificultó más en encontrar el alimento. 5 ratas en 70 y pico intentos que hubo, no lograron encontrar el alimento, o sea, no lograron aprender dónde estaba el alimento, y las otras se tomaron muchísimo más tiempo que las del lugar. Entonces, el aprendizaje del lugar de ratas también comienzan al azar desde F1 o F2. Estas ratas, a diferencia de las otras, encuentran el alimento siempre en el mismo lugar. Como le mostraba el laberinto anterior, siempre encontraban el alimento en B, por lo que si empiezan en A, pues estaba en B, y si empiezan en C, estaba en B. Entonces, en este laberinto eran 8 ratas y todas en 8 intentos encontraron el alimento. Por lo que Tolman concluyó que si bien podían aprender una respuesta específica, era más fácil que aprendieran el mapa cognitivo con el mismo lugar de recompensa. Entonces, pues aquí siguen las raticas andando, y pues lo que les quiero mostrar es que al observar la conducta de las ratas, Tolman descubrió como lo que está haciendo la rata, que es como viendo para dónde coge, como que para ahí y qué hago. Entonces, al observar la conducta de las ratas, Tolman descubrió que las ratas a veces paraban, miraban hacia atrás, hacia arriba, a pesar de que conocieran el laberinto, a pesar de que llevaran varios días, como lo que les estaba mostrando ahí en el video. Entonces, a esto Tolman lo que hizo fue llamarle ensayo y error vicario.
Esto significa búsqueda de estímulos e instrucciones por parte del experimentador. Entonces, cuando las raticas paran y buscan y miran como que, ay, ¿qué hago? Lo que están haciendo es esperando como una instrucción o un estímulo. Entonces les pondré un ejemplo más cercano. Si tu mamá te pone a cocinar una receta, pues que ustedes ya saben, digamos que ya saben hacer arroz, entonces los ponen a hacer arroz, ustedes empiezan haciendo la receta, ya saben cómo hacerla, ¿cierto? Ya saben qué echarle, todo, pero llega un momento en el que dicen como que no, pues le voy a preguntar como cuánto es que era de aceite, o voy a ver si me está diciendo que me está quedando salado o qué. Esa necesidad de buscar como un estímulo, como un, ay, mira, te está quedando bien, o no necesitas esto, esa necesidad se llama ensayo y error vicario. Bueno, aquí las ratas muestran, les voy a adelantar. El caso es que al final la ponen en C y la rata lo que hace es encontrar la comida, evidentemente, donde debía encontrarla, en B. A continuación les haremos un pequeño quiz. Para este quiz tendrán también 10 segundos para responder la pregunta. Tienen 3 opciones y 2 casos. Tienen que elegir la respuesta correcta. Pregunta 1. Después de tener una comprensión global del lugar en que te encuentras, eliges el camino que contenga menos distancia que los demás. ¿A qué hace referencia esto? Ley del menor esfuerzo, insight, ensayo y error vicario. Ley del menor esfuerzo. Correcto. Es la ley del menor esfuerzo, ya que esta ley, como antes les dije, habla sobre que siempre elegimos lo que requiera menos esfuerzo para nosotros o menos demanda física o cognitiva. Pregunta 2. El profesor te deja una tarea con pocas instrucciones, sabes lo que tienes que hacer, pero te detienes inseguro a preguntarle al profesor si lo estás haciendo bien. ¿A qué hace referencia esto? Ley del menor esfuerzo, insight o ensayo y error vicario. Ensayo y error vicario. Correcto. Es ensayo y error vicario, ya que si el profesor deja una tarea con pocas instrucciones es porque él sabe que tú tienes la capacidad de hacerla, pero tú te detienes a preguntarte si está bien o si está mal, aunque tú sepas dentro de ti qué tienes que hacer o qué no. A continuación hablaremos sobre el modelo teórico de Tolman. Si bien estas son investigaciones importantes las que acabamos de decir de Tolman, son también una pequeña muestra de toda la investigación que él dirigió. Sin embargo, a pesar de que publicó más de 100 trabajos, el libro hace referencia a uno en específico llamado Los determinantes de la conducta, en un punto de elección. Este libro habla sobre lo que se les está mostrando en este triángulo, que son las variables que influyen la conducta. Entonces, variables independientes, interventoras y dependientes. Para las variables independientes, empezaré con estas y quiero decirles que estas se dividen en dos: condiciones del experimento y condiciones individuales. Las condiciones del experimento, como lo dice el cuadro, son el tipo de objeto meta, los estímulos proporcionados, las respuestas requeridas y el número de ensayos. Las condiciones individuales son la herencia, la edad, el entrenamiento previo, las condiciones endocrinas o de drogas. Estas segundas condiciones, en la mayor parte de los experimentos, se intentan mantener tan constantes como sea posible. Por ejemplo,
Si se usan ratas, tienen que ser más o menos de la misma edad, o tienen que estar todas bajo efecto de drogas o sin efecto de drogas. Continuamos con las variables interventoras. Las variables interventoras son demanda, apetito, diferenciación, habilidad motora, hipótesis y tendencias. Estas variables, Tolman hizo investigaciones y experimentales sobre las relaciones entre las primeras variables independientes, o sea, las condiciones del experimento, y estas. Entonces, y las interventoras. Por último, también se hace uso de diversas variables dependientes. Estas variables dependientes en los puntos de elección son velocidad de carrera en el laberinto, número de errores y número de ensayo y error vicario. Estas variables dependientes permiten que se mida la fuerza de las variables interventoras. Por último, continuaremos con las preocupaciones generales de Tolman. Y pues, si bien todo el mal esperaba desarrollar una teoría, soy una estúpida. Si bien Tolman esperaba desarrollar una teoría comprensiva de la conducta, la meta de él era crear un sistema psicológico como el de Lewin, que incluyera complejidades del pensamiento y la motivación humana, y distintos problemas como la agresión y la guerra. De este mismo modo, Tolman estudió los impulsos humanos para la agresión, para la guerra y para la devastación de la guerra. De este modo, él publicó su libro Impulsos hacia la guerra, en el cual combinó conceptos con ciertas ideas freudianas y de la psicología clínica. Por otro lado, él causó la liberación del conductismo. Esto quiere decir que quitó las restricciones metodológicas y teóricas, como las que imponía Watson. El propósito y la intención y los paradigmas experimentales hicieron que él expandiera el enfoque conductista. Por último, cabe enfatizar que en los reportes contemporáneos ya se ve que los animales no son seres mecánicos, sino que son activos y procesan su información.